Espejito, espejito, ¿quién es la más democrática de Europa? Doña Úrsula, disculpe que la moleste. Es que los rusos dicen que inventaron una vacuna contra el COVID, Sputnik V, parece que se llama. Está basada en una tecnología ya conocida, aplicada contra otros virus en el pasado. Ellos dicen que es muy efectiva y segura, que ya la probaron en... Ajá. ¿Y a mí qué me importa todo eso? Abrevia, que no tengo todo el día. Bueno, la cosa es que desde Moscú preguntan si nos interesaría adquirirla, que pronto la enviarán a Latinoamérica. Dicen que han visto en las noticias los números de contagios y muertes en Europa, el drama en los geriátricos, las masivas cuarentenas... Escúcheme bien, ¿usted es consciente de lo que me está diciendo? ¿Usted cree que yo sería capaz de aprobar una vacuna así, alocadamente, aplicarla a toda la ciudadanía europea sin estar completamente convencida de que es segura? ¿Por qué clase de monstruo me toma a mí? No, bueno, yo lo decía por si... Dígales que ni locos. Y no vuelva a proponerme algo tan inmoral. En esta oficina, los valores europeos son lo primero. Doña Úrsula, disculpe que la moleste. Llamaron de una gran empresa farmacéutica diciendo que inventaron una nueva vacuna contra el COVID. Dicen que se basa en una tecnología completamente novedosa, nunca antes probada. Bueno, solamente la llamo para decirle que le respondí que usted jamás aprobaría algo así en Europa y después les colgué el teléfono sin darles tiempo a responder. Estaban furiosos. Ay, Dios, me da hasta miedo preguntarle. ¿Cómo se llamaba la empresa farmacéutica? Pfizer, ¿por qué? ¿Pero qué clase de imbécil sos? Llámelos inmediatamente. Pídele disculpas de rodillas si hace falta. Díganles que envíen lo que tengan, que compramos todas las dosis disponibles al precio que ellos digan. ¡Por Dios! ¿Tanto le cuesta entender que en esta oficina los valores europeos son lo primero? La Fiscalía de la Unión Europea anunció que abrirá una investigación sobre la supuesta compra con sobreprecio de vacunas contra el COVID. El escándalo, conocido como el Pfizer-Gate, por motivos que seguro ya intuyen, incluye sospechas de manejos turbios respecto a la bioética y el uso de fondos públicos. Y podría salpicar, por sus conexiones políticas y familiares, ni más ni menos que a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No sé en qué estaría pensando. Les cuento cómo es la cosa. Atención. En abril de 2021, el New York Times publicó un informe sobre los mensajes de texto intercambiados entre von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, mientras que ambos negociaban la compra de la vacuna creada por la multinacional farmacéutica contra el COVID. Cuando a raíz de la publicación se le solicitó a la presidenta de la Comisión Europea la copia de esos mensajes de textos intercambiados con el CEO de Pfizer, la Comisión replicó que no se conservan documentos efímeros de corta duración, es decir, que fueron borrados. Claro, imagínense, con tantos mensajes en su celular, Úrsula tuvo que eliminar algunos para que no colapsara la memoria. Y eso que, por lo que sabemos, allá por 2021, todavía no se texteaba a diario con Vladimir Zelensky. Además, no es la primera vez que la presidenta de la Comisión Europea tiene problemas de memoria en sus dispositivos electrónicos. Cuando fue ministra de Defensa de Alemania, inmediatamente antes de asumir su actual cargo en Bruselas, von der Leyen se vio envuelta en un escándalo por supuestos sobreprecios en adquisiciones y asesorías para el ministerio. Coincidencia o no, en aquel caso, tanto a ella como a su mano derecha, se les borraron los datos relativos a esas operaciones de sus teléfonos móviles. Por favor, que alguien le regale una tarjeta SD a Úrsula. Es una crueldad que una alta funcionaria malviva con semejantes estrecheces tecnológicas. Aunque finalmente la por entonces ministra admitió errores involuntarios en su gestión al frente de la cartera de defensa y fue absuelta, en el hoy llamado Pfizer-Gate hay otros elementos interesantes que no tienen nada que ver con celulares con capacidades de autolimpieza incorporadas de fábrica. Por un lado, posibles vínculos familiares y conflictos de intereses. El esposo de Ursula von der Leyen, como ella, estudió medicina. Pero al contrario que ella, Heiko la ejerce. Es el responsable médico de Orgenesis, una empresa de biotecnología estadounidense que se especializa en terapias génicas, como las utilizadas para las vacunas de Pfizer y Moderna. Aunque oficialmente Orgenesis y Pfizer no están relacionadas, ambas comparten la mayor parte de accionistas. Obviamente, esto, per se,
no es prueba de nada turbio necesariamente. Pero si volvemos la vista al pasado, comprobamos que no es la primera vez que la presidenta de la Comisión Europea se ve envuelta en polémicas nepotistas o casi. David, hijo del matrimonio von der Leyen, por aquel entonces trabajaba en McKinsey, la empresa consultora que su madre contrató cuando era ministra y que fue beneficiada por supuestos sobreprecios. La asistente de la entonces ministra, la que comentamos antes que también se le borraron los mensajes del celular, a su vez había trabajado en McKinsey justo antes de entrar al Ministerio de Defensa. Pero el nudo del caso no está ni en las dificultades pasadas o presentes de Úrsula con la tecnología, ni en su apego de tipo familiar laboral, sino en asuntos directamente relacionados con el multimillonario proceso de compra de las vacunas de Pfizer. En septiembre de este año, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe en el que se felicitaba por la rápida obtención de vacunas, pero lamentaba la falta de rigor, transparencia y documentación detallada del proceso de compra. En noviembre de 2020, Pfizer había anunciado la creación de una vacuna contra el COVID basada en una técnica totalmente novedosa llamada ARN mensajero. Apenas un mes y pico después, la Unión Europea daba luz verde a la adquisición de esas inmunizaciones tras un informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos. Ese mismo diciembre se cerró la compra de 300 millones de dosis. La premura del proceso levantó suspicacias en bastantes personas, tanto por motivos de salud como desde el punto de vista económico. ¿Cómo se aprobó tan rápido algo tan novedoso y además se adquirió en enormes cantidades desde el mero inicio? Premura que, además, contrastó con la, por ser suaves, parsimonia que se tomó Bruselas para evaluar la certificación de la vacuna rusa Sputnik V o las chinas Sinovac y Sinopharm. Parsimonia tal que, por ejemplo, Sputnik V nunca llegó a ser reconocida por las autoridades de la Unión Europea, ni como válida en certificados, ni mucho menos como vacuna apta para importar por Bruselas. Pero la Fiscalía Europea no se centra en eso, sino en dos aspectos principales. Uno, la reticencia de la Comisión Europea a la hora de detallar el papel que jugó su presidenta en las negociaciones con Pfizer, papel que sospechan fue ejercido de forma personalista por von der Leyen, saltándose los protocolos. Y dos, la ausencia de documentos sobre los primeros contactos con la multinacional estadounidense, requisito que sí se cumplió en anteriores contratos de la Unión Europea con grandes farmacéuticas en el pasado. Aunque los contratos publicados en el sitio oficial de la Unión Europea no especifican el precio de las dosis, el calendario de entregas ni posibles indemnizaciones, también en la web de la Comisión Europea consta que en total se contrataron 2.400 millones de dosis de Pfizer desde diciembre de 2020, más que el total de otras vacunas aprobadas y adquiridas por Bruselas. Tan solo durante 2021, la farmacéutica superó los 35.000 millones de dólares de ingresos por su vacuna contra el COVID, sumando sus ventas en todo el mundo, pero proporcionalmente con Bruselas como su mejor cliente. En Ahí les va, no sabemos en qué desembocará toda la investigación iniciada por la Fiscalía Europea, pero tenemos un mensaje tanto para los fans de Ursula von der Leyen como para sus detractores. Para sus fans, no se angustien. Para sus detractores, no se emocionen, porque tal como la funcionaria logró salir sin consecuencias penales de su gestión al frente del Ministerio de Defensa alemán para cuando ya había asumido su cargo en Bruselas, que nadie se sorprenda si ahora vuelve a suceder lo mismo, ya con ella firmemente sentada en su despacho. Tanto es así que, de hecho, la Fiscalía Europea habla de una investigación en curso sobre la adquisición de vacunas COVID-19 en la Unión Europea, pero no ha confirmado que su investigación sea sobre la vacuna de Pfizer ni sobre la presidenta de la Comisión Europea en concreto, aunque lógicamente toda la prensa internacional, y nosotros también, dan por sentado que el caso investigado es ese y no otro. Es difícil creer que, en medio de la situación geopolítica actual, Ursula von der Leyen pudiera caer en desgracia y ser destituida o enjuiciada, lo que sería todo un caramelito para la propaganda rusa. Pero tampoco se puede descartar una salida más, digamos, elegante, en la que renunciara a su cargo por motivos personales. Sea como sea, y teniendo en cuenta que Ursula von der Leyen ya asumió su cargo en Bruselas envuelta en polémicas por su gestión, sería bastante sorprendente que no la rodearan las controversias también cuando, de una u otra forma, por voluntad propia o ajena, lo abandone.